Muy buenos días y bienvenidos, bienvenida a una nueva edición de Mano a Mano. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Esperanza. Hoy hemos decidido que el tema al que íbamos a dedicar este episodio tenía que ser Cataluña, porque es que nos ha llegado noticias referentes a Cataluña por varias vías y nos parecía que era un tema siempre candente, pero que merecía cierta reflexión. Por un lado, En realidad, este es el gran problema de Cataluña, ha sido el gran problema de la España constitucional democrática. Democrática. Desde la primera expresión democrática en España, que es la Constitución de 1931 republicana, Cataluña es el gran problema de ese periodo histórico. Y además Azaña lo dijo en el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 32. Este es el gran problema de la democracia española. Yo no sé si será fácil o difícil de resolver, pero la democracia española tiene que resolverla porque no puede operar sin tener ese problema resuelto. Y en esas estuvimos, y en esas seguimos en el 78, y en esas seguimos después del intento de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y después de todo lo que pasó tras la sentencia del Tribunal Constitucional y todo lo que fue el proceso, los dos procesos referendarios frustrados, la aplicación del 155 y todo eso. Y ahora, en esta semana, después de todo esto, en esta semana, pues están empezando se han dado señales de normalidad y de la normalidad contradictoria que supone la presencia de Cataluña o la integración de Cataluña en España, ¿no? Me sí. parece, sí. Sí, 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 te iba a decir que has hablado de ese discurso de hazaña y es llamativo porque muchas de las cosas que se dicen podrían aplicarse hoy día perfectamente y es un discurso que tiene mucha actualidad porque lo que acaba demostrando es el difícil encaje constitucional de Cataluña en España, que es un problema que no se resolvió bien entonces, pero que no se ha resuelto bien ahora y por eso todavía pues tenemos algunos coletazos. Decía que habíamos pensado hablar de Cataluña porque hoy, bueno, pues tenemos algunas noticias que entran dentro de lo que es la normalidad, que es el retorno de la Caixa, ya lo hizo el Banco Sabadell, pues de su sede a Cataluña. Recordar que en 2017, con el proceso, el referéndum, todo lo que pasó, pues hubo muchas empresas catalanas que decidieron sacar su sede social fuera de Cataluña y es Todavía siguen una, muchas, siguen todavía muchas, siguen muchas, todavía efectivamente, siguen hay muchas. O sea, muchas gas natural, hay lo que muchas pasa que es que todavía no han vuelto. sí, lo que pasa es que el retorno de estas dos es una señal de normalidad muy Claro. importante y es algo que en buena medida viene a reforzar la posición de Salvador Illa y de la Sí. política que está siguiendo Salvador Illa en Cataluña, que es la política de normalidad, de volver a recuperar la normalidad que existió durante las primeras décadas de aplicación del Estatuto de Autonomía de 1980. Ahí hubo un par de décadas en las cuales la contribución de Cataluña a la gobernabilidad de España mediante el ejercicio de su propia autonomía funcionó con con normalidad, y eso se quiebra en el principio del siglo XXI cuando el Partido Popular decide utilizar tanto el enfrentamiento con el nacionalismo vasco, en primer lugar contra el Plan Ibarretxe y después contra la reforma del Estatuto de Autonomía como el tema central de su política, sobre todo después de perder en 2004 las elecciones y de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno. Entonces, el Partido Popular decidió que Cataluña era el eje a través del cual podía intentar hacer saltar por los aires el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y volver a recuperar el gobierno de la nación, ¿no? Y de eso es de lo que se ha hablado esta semana en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, al examinar la Operación Cataluña, denominada Operación Cataluña, la utilización de la policía patriótica contra el nacionalismo catalán, contra el nacionalismo catalán. Sí, las declaraciones de Rajoy, la verdad es que, bueno, han sido llamativas y se marcan en eso, en cómo se ha utilizado una policía política, digamos, con el Ministerio del Interior al frente, nada más y nada menos que para criminalizar la conducta de dirigentes independentistas. Decíamos que, por suerte, eso forma parte de una etapa pasada, porque no podemos olvidar que ahora en Cataluña hay un presidente socialista, no hay un presidente independentista. Y es que realmente la normalización se inició hace unos años, pues desde que Pedro Sánchez
llega al poder, llega también aupado por votos de los nacionalistas catalanes en esa primera moción de censura y luego también ha formado parte de la mayoría de investidura, de manera que se demuestra cómo pueden contribuir a la gobernabilidad del Estado, aunque es verdad que a veces nos dan sobresaltos, vamos a llamarlo así, porque hay cuestiones que en el fondo no estaban resueltas entonces y no están resueltas tampoco ahora, ¿no? No lo están en la Constitución del 78, ¿no? Cuando decimos que el título octavo de alguna manera está inacabado, es porque el constituyente no sabía muy bien, bueno, tú lo dices muy bien en tu manual, ¿no? Sabía lo que no quería, que era un Estado unitario al uso, estaba claro que un Estado unitario centralizado no íbamos a tener, pero darle una solución al Estado desde el punto de vista de la descentralización no era fácil y no había un acuerdo sólido para ello y parece que seguimos en las mismas. Seguimos, hombre, no seguimos en las mismas porque nunca se siguen las mismas, porque Es verdad, es verdad. la vida pasa y sigue pasando y sigue surtiendo efectos, pero está claro que la integración de Cataluña dentro del Estado ha sido un problema y sigue siendo un problema, aunque realmente Cataluña está poniendo de manifiesto permanentemente, que sin que ella sea capaz de autogobernarse en unos términos que sean aceptables dentro de Cataluña y en el resto del Estado, no puede gobernarse el Estado español tampoco democráticamente. Y eso lo estamos viendo y en esta legislatura, desde la moción de censura, ¿no? Desde que se hizo la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, que fue una moción de censura en la que fue decisiva la intervención del nacionalismo catalán en su integridad, no solo el de Esquerra Sí, Republicana, sino también el del gen sí. convergente de lo que era lo que fue la antigua convergencia, y todo junto fue necesario para traer al PNV y para conseguir la mayoría absoluta que llevó a Pedro Sánchez al poder. Y desde entonces esa mayoría parlamentaria ha estado presente. Lo que pasa es que con manifestaciones diversas y con tensiones en el interior de la misma tremenda que se han agudizado muchísimo en esta última legislatura como consecuencia de dos fenómenos. Uno primero, la pérdida de presencia del nacionalismo catalán, fundamentalmente el nacionalismo en clave independentista, y al mismo tiempo la indispensabilidad de los 7 votos que tiene Junts en el Congreso de los Diputados para que realmente el gobierno de España pueda operar. Entonces estamos en una situación en la que, por un lado, en Cataluña se producen fenómenos de normalización en las relaciones con las demás fuerzas políticas, las relaciones con el Estado, y por otro lado se produce la tensión tremenda de un partido político que se ha debilitado mucho y que al mismo tiempo tiene más fuerza que nunca como consecuencia de que sus 7 votos son indispensables para que el gobierno funcione, ¿no? Entonces, esa contradicción es la que se está viviendo y que está teniendo una forma de manifestación muy expresiva y muy polémica en la negociación entre el gobierno y Junts acerca de la inmigración, De que las es uno de los competencias en inmigración, efectivamente. Y ahí hay mucho desacuerdo y todavía, bueno, pues nos tiene que dar eso algunos coletazos. De todos modos, Javier, no podemos olvidar en toda la cuestión catalana la ayuda inestimable siempre del PP, porque no vamos a olvidar lo que pasó con la aprobación del Estatuto de Autonomía para Cataluña, que es una norma que sale con el acuerdo del Parlamento catalán, pasa por las Cortes Generales, que a veces se nos olvida que es que los Estatutos de Autonomía los aprueban las Cortes Generales, y una vez que pasa, el Partido Popular inicia una recogida de firmas en contra de una norma tan legítima como aprobada por mayoría absoluta por las Cortes Generales, a la que ya se le había dado, bueno, pues un repaso, vamos a decirlo así, se habían las cuestiones más comprometidas desde el punto de vista de la distribución de competencias, se habían eliminado y luego tenemos, bueno, la famosa sentencia, la 31/2010 del Tribunal Constitucional, la que de alguna manera provoca, ¿no? Todo lo que vino después, sin el papel de acelerador, de incendiario del Partido Popular, seguramente las cosas no hubieran llegado tan lejos, ¿verdad? Claro, eso es una. El Partido Popular sigue manteniendo una posición y es que mm, la Constitución, después de
dos pactos autonómicos, el del 81 y el del 92, tienen resuelto el problema territorial en unos términos que no se pueden modificar. Que no se Claro. puede modificar si no es mediante la reforma de la Constitución. Y que si se intenta hacer mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, se está cometiendo un fraude de Constitución y que contra eso hay que oponerse y hay que utilizar todo. Todos Hay los que medios. utilizar todos los medios que sea, desde la recogida de firmas en la calle hasta la utilización de la policía patriótica para atacar a los, para atacar a los dirigentes nacionalistas, ¿no? Entonces, ellos mantienen esa posición y ahí no han cambiado en absoluto, no han cambiado en absoluto y a pesar de que dentro del nacionalismo catalán sí se están produciendo fenómenos de excesos que se han producido y de intentos de participar de una manera más normalizada dentro de lo que es la dirección política del Estado español, ¿no? Entonces, la situación sigue viéndose cosas positivas. O sea, yo creo que realmente una de las cosas que hay que poner en valor es que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la situación en Cataluña es una situación completamente Sí, distinta a la que había antes y de que el nacionalismo catalán está debatiendo con sus posiciones, con su manera de hacer política, pero que con eso hay que contar, sí, pero ya no estamos en que nos vamos, ya no estamos en que nos vamos y que no nos claro, interesa en absoluto lo que pasa en España. Ahora queremos debatir, poner asco a nuestra sardina, evidentemente, e intentar claro. sacar el máximo provecho, pero bueno, pero al mismo tiempo sin levantarse de la mesa, amenazando en unos momentos que va a exigir el planteamiento de una cuestión de confianza y retirándolo después, haciendo su apuesta en materia de inmigración, en la que hay evidentemente un componente muy de derecha, Claro, que Convergencia, bueno, lo que fue Convergencia y lo que ahora es Junts, que es ese gen convergente del que habla Enrique Juliana, ahí hay un componente de derecha muy importante, ¿no? Y por lo claro. tanto, Sí. se encuentra que entonces Sumar, Podemos, todo, todo eso pero bueno, pero se hace política. Claro, sí, sí, en el fondo lo que Pero están lo pidiendo importante es, es que pues todo dentro del esto marco de distribución competencial, nosotros queremos la transferencia, en el marco del 150, pues queremos de estas competencias. ¿Nos puede gustar más o menos? Por lo que dices, porque como es un partido de derecha, pues es verdad que cuesta trabajo asumir por los partidos progresistas, pero más allá de eso, se está en una negociación normal. Contribuyendo a la gobernabilidad del Estado central y bueno, solicitando algo que un partido nacionalista pues quiere, que son mayores competencias. Cuantas más mejor. Y tampoco debemos, digamos, volvernos locos por eso. Entra dentro de la normalidad de un Estado democrático como el nuestro, descentralizado, que no tiene redefinido totalmente cómo se relacionan los distintos territorios. esto yo creo que es lo que yo mm, pondría la atención en eso, en que lo que se está discutiendo políticamente. Lo que se está discutiendo políticamente, y bueno, la discusión política en un parlamento que tiene la composición que tiene y con Claro, las influencias que nos vienen desde el mundo exterior en este terreno, que son muy grandes, etcétera, pero estamos hablando de política, nadie habla ya de independencia ni de un nuevo exacto. referéndum, nadie habla ahora mismo de problemas que se Al contrario, las empresas están volviendo, están ¿no? volviendo y es la normalidad. Estamos Sí. volviendo a una Y cierta gobierna un normalidad, presidente pues, socialista, no nacionalista, ¿no? Que también pero que depende demuestra de que estamos en otro punto. pero que depende de 7 votos de Eso sí, Junts. Sí, eso sí. claro, y depende al mismo tiempo de los 4 de Podemos. Y depende o sea, que esa es la España que ahora mismo se tiene que, pero que se está expresando Está claro toda que la la pluralidad complejidad del pueblo español política. que está presente en las Cortes Generales tiene que dar esto. O sea, este lío o este posible conflictos que haya son fruto de lo que hemos votado los españoles y las españolas y hay que gestionarlo de la mejor manera. Y ahí yo creo que eso es lo que esta semana ha puesto de manifiesto toda la contradicción y toda la novedad en el sentido positivo que supone que Cataluña se está incorporando al debate político
como lo ha hecho, como lo ha hecho siempre, Como lo como lo ha hizo hecho durante mucho siempre, tiempo, como lo hizo como lo ha hecho durante mucho siempre, tiempo. como lo hizo durante la Segunda Sí, República y como lo ha hecho y también como lo ha hecho siempre. en Es la decir, primera parte del es- Estado de las es- Autonomías, que al final, como dijimos, entonces, ha contribuido. pero vuelve a entrar dentro de una cierta normalidad y yo creo que ahí la verdad es que el trabajo que está haciendo Salvador Illa es inestimable porque está normalizando, se ha visto en el Mobile Congress, se ha Sí, visto cómo el rey sí, ha donde ha ido allí participado el rey con normalidad, no ha pasado nada. se están viendo fotos que no se veían desde hacía Es más de 10 o verdad, desde 12 hacía años años. y ya nunca estamos pensando en la policía y la Guardia Civil, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad ¿Verdad? del En el Estado 155, en para el... ir a la relación con Cataluña, sino que estamos hablando de, bueno, de hacer política con muchas tensiones, con muchas dificultades, pero sin que España se rompa, sin que las fronteras españolas desaparezcan y sin ninguna de las barbaridades que se están diciendo. que se Y están eso diciendo, yo creo que es el mensaje de esta semana, el mensaje de esta semana, sin de esas duda. noticias que han aparecido, la vuelta de la Caixa, la que no era cualquier cosa, es la gran banca Claro, catalana. Tenemos también pues, las discusiones en torno al tema de la inmigración, que es el gran problema europeo, no sí, solamente español, y en el que vamos a ver tensiones sobre que cómo se tendremos que hace ir frente, resolviendo. porque y ahí pues el nacionalismo catalán está hablando de manera distinta Esquerra Republicana de lo que lo hace Junts, pero bueno, y están hablando dentro de la izquierda española, pues está por un lado el Partido Socialista, pero por otro lado está Podemos, pero por otro lado está Sumar, que todavía Exacto. se encuentra con cierta incomodidad algunos de los miembros del gobierno. Todo esto es lo que se está produciendo. Yo creo que esto es normal, es bueno, es bueno. Sí, Esto es la constitución material de España, es la que es. Y el sí, nacionalismo vasco y catalán forman parte de la constitución material de España y no se puede dirigir el Estado español sin la contribución sin de ambos ellos, claro. nacionalismos. Así es. Y eso yo creo que lo estamos viendo también con el relevo que se ha producido en el País Vasco, que también el nacionalismo vasco Sí, 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 se está moviendo. Es decir, que hay sí. toda esa complejidad que es la complejidad de la sociedad española, pues eso se está expresando y se está expresando políticamente, y sin que de momento entren otros elementos, fundamentalmente el Poder Judicial, que en el momento en el que entra ya lo perturba todo y Sí. ya no se puede solucionar nada. Claro, pues estas son situaciones políticas que tiene que resolver la política, que tiene que resolver la política. Y que los jueces sirven para lo que sirven Exacto. y no sirven para lo que no sirven. No Y cuando sirven se para hacer pretende que política, sirvan para lo que no ni pueden para servir, resolver los problemas nos políticos, encontramos en un sirven para resolver disparate. problemas jurídicos. Nos encontramos en un disparate. Y yo creo que eso es lo que en esta semana hemos Muy empezado bien. a experimentar, a experimentar. Pues yo Y creo bien, y bien. que Vale. yo creo, Javier, que lo podemos dejar aquí, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje. Estamos en la normalización de todo lo que fue la cuestión catalana y bueno, veremos cómo evoluciona todo. Gracias. Bueno, a ti.